Buenos días, señoras asambleístas, señores asambleístas, señor presidente del Congreso Nacional, señores vicepresidentas, señora vicepresidenta, jubilados que nos acompañan esta mañana para este justo reclamo, amigas y amigos todos. Voy a comenzar la exposición haciendo un pequeño resumen de cómo se han comportado los incrementos de las pensiones en estos últimos años, para que vean el esfuerzo que se ha hecho para ir revalorizando pensiones que ciertamente eran de hambre, porque ustedes deben saber que hay dos grupos realmente de pensionistas. Los primeros que son aquellos que se jubilaron antes de la dolarización, que realmente tienen pensiones muy bajas con problemas, y obviamente los que ya se están jubilando con inflación, pues la situación ha mejorado considerablemente. Por este motivo, en el primer cuadro que ustedes tienen, vemos que las pensiones mínimas en el 2007 fueron de $27, en el 2008 subimos a 90, en el 2009 a 109 y en el 2010 a 120. Estas son las mínimas pensiones, es decir, de aquellas personas que aportaron 10 años, 15 años, 18 años, que no llegaron a tener, sino que se jubilaron por los años de edad que tenían. Y las pensiones máximas también han tenido un comportamiento de 810 a 900, a 981 y a 1320 en este año. Pueden ver ahí en este gráfico que en las pensiones mínimas hemos hecho un esfuerzo enorme realmente con relación al 2007 de un incremento del 344%. Ya vamos a ver más adelante la relación con la inflación. Y las máximas han tenido un crecimiento del 63%. Aquí en este cuadro comparativo de los incrementos de pensiones jubilares reales promedios versus la inflación, ustedes se van a dar cuenta, en el 2006 la pensión promedio era de $285, se subió el 7.55% cuando la inflación era del 2.87%. La pensión promedio en el 2007 fue $315, se subió el 10.57%, la inflación era del 3.32%. En el 2008 se subió, la pensión promedio era $345, se subió el 9.52% cuando la inflación era del 8.83%. En el 2009 la pensión promedio 385, se hizo un incremento del 11.59 cuando la inflación era del 4.31 y en el 2010 se ha hecho un incremento con la inflación del año pasado del 4.31%, que eso básicamente fue lo que se estableció en la ley y nosotros no podíamos ir más allá. ¿Y por qué los asambleístas aprobaron el alza? Porque en ese tiempo la inflación, como ustedes vieron, el año anterior fue del 8.83% y se pensaba que la inflación iba a tener ese comportamiento y obviamente ahora la inflación ha reducido sustancialmente y es por eso que estamos aquí para ver cosas alternativas de financiamiento. En el siguiente cuadro ustedes tienen las evoluciones de las pensiones de vejez, invalidez, riesgos del trabajo, viudedad y orfandad, que nos dan una idea de los incrementos de los que hemos hablado. En el siguiente cuadro ustedes ven lo exponencial que han sido los incrementos de las pensiones. Con eso nosotros no queremos decir que ya está solucionado el problema de las pensiones, de ninguna manera. Todavía hay pensiones bajas y por eso es que vamos a hacer una propuesta y hay la intención del Consejo Directivo, la propuesta del Consejo Directivo de hacer un incremento. Obviamente un incremento que sea sostenible y sustentable en el tiempo, de tal forma de que lo vamos a ver a continuación. Yo quisiera hacer un análisis del informe que se ha presentado de mayoría de la comisión para ver un poquito, discutir esto y ver lo mejor posible para hacer el incremento de las pensiones. En el primer inciso de la propuesta dice: las pensiones de invalidez, de vejez, de incapacidad permanente total o absoluta, de riesgos del trabajo y las de Montepío se revalorizarán en forma automática por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el 1 de enero de cada año, con la finalidad de compensar el deterioro del poder adquisitivo de dichas rentas.
el poder adquisitivo de las rentas y de cualquier salario se lo hace en base a la inflación del año anterior, y eso es lo que es básicamente la actual disposición legal. En el segundo inciso, tenemos, esta revalorización será financiada con el 50% de los intereses del capital invertido en el fondo de pensiones, correspondientes al 60% del aporte de fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El 40% restante deberá ser financiado por el Gobierno Central en forma oportuna, regular y suficiente. Mire, aquí la propuesta es parcial realmente, al definir el financiamiento de los incrementos solamente para el primer año, a pesar de que los incrementos son vitalicios, es decir, al menos en promedio 10 años de vida, que durarán más de 10 años, lo cual producirá una reducción progresiva y acumulativa del fondo, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema. En el segundo inciso también, en el caso del incremento de las pensiones para el 2010 del 4.31%, el costo para el Estado, el 40% es de 18.191.491, para el Seguro Social 27.287.000, es decir, hubo un incremento de 45.478.727 $. El vitalicio, es decir, lo actuarial, al Estado le costaría 185.169.994, al Fondo de la Seguridad Social 277.754.000, es decir, 462 millones significa ese incremento en el tiempo. El costo vitalicio al cargo del fondo superará el 100% del rendimiento de dicho fondo correspondiente al año 2009, que es de 192.5 millones de $. Pasemos a la siguiente. Ahí está lo que hemos mandado a la Superintendencia de Bancos para que se vea que el rendimiento fue de 192 millones. En la propuesta resulta inequitativa al plantear financiar la revalorización automática de las pensiones con el 50% de los intereses del capital invertido del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, correspondiente al 60% a cargo del IES, sin considerar que el fondo y sus rendimientos es el patrimonio de 2 millones de asegurados, de los cuales el 15% son pensionistas y el 85% son afiliados cotizantes que algún día llegarán a jubilarse, pero que hay que tener un fondo de respaldo para cuando eso pase. Tampoco se toma en cuenta que el Fondo de Inversión de Invalidez, Vejez y Muerte pertenece al seguro general y también a los seguros adicionales como los del Magisterio Fiscal y de Bienestar Social, gráficos, de actividades insalubres, ferrocarriles, así como del Seguro Especial de Telecomunicaciones. Al afirmar que con la aprobación de la propuesta se incrementaría en el año 2010 el valor de 57.28